¿vas a especular? Pues vete al casino, vete a las apuestas. Pero si realmente quieres un proyecto de inversión, deberías de analizarlo y debería hacer sentido desde el día 1, no esperando que nos vaya bien. No es que venimos a decirles están equivocados, pero la solita información los va llevando a esa conclusión sin que tú se los digas. Que me parece más prudente que especular con que no, yo ahorita estoy en CETES porque estoy esperando a cuándo sale más barata la casa en Woodland. O yo ahorita más bien estoy comprando porque ya sé que va a subir porque no sé quién me dijo esto. Me siento más cómodo en este tipo de activos, pues menos especulativos, porque de entrada no estás suponiendo que sabes el futuro. Seguimos comprando América hoy desde Monterrey, a pocas horas después de nuestra cuarta cumbre de inversiones y adquisiciones estratégicas. ¿Con qué te quedas del evento? Primero, que se ha ido volando el tiempo tanto en el evento como en el año y cómo han pasado las cumbres y los proyectos que iniciamos en enero. En realidad, algunos ya cristalizaron, pero también han salido otros que jamás soñábamos siquiera. De la cumbre me encantó varios temas. Primero, que empezamos platicando de acciones o estrategias que ni siquiera se conocen en México para el que quiere ir a Estados Unidos. Hablamos de crédito, de cómo desarrollar crédito personal, cómo desarrollar crédito corporativo, pero lo más importante, cómo apalancarse de otros para poder crecer en ese crédito y aprovecharlo, obviamente, para proyectos de inversión. Y otro punto que se conectan muchísimo, y ahí es donde creo eso aquí en Latinoamérica en general no ocurre, es que además del crédito, el crédito resulta ser una estrategia fiscal muy potente. Y hablamos de estrategias fiscales, hablamos de algo que juega un rol importantísimo en Estados Unidos, que son las depreciaciones de activos, y que no es la típica depreciación mexicana o latinoamericana de a 10 años o a 15, 20 años tal maquinaria, etcétera. En Estados Unidos puedes tener depreciaciones inmediatas desde el primer año o desde que adquieres ciertas cosas, bajo ciertas reglas obviamente, pero combinadas con crédito, eso lo exponencia para que en lugar de ir a pagar impuestos, realmente el sistema fiscal te está obligando a crecer en patrimonio para poder evitar impuestos. Entonces, todos soñamos con crecer y no pagar impuestos, pues es la solución perfecta, se vuelve una fórmula perfecta. Lo discutimos y me agradó mucho, pues que creo que despertamos conciencias, por así decirlo, y dejamos a la gente pensando y analizando cómo me puedo yo sumar a algo así. Y brincamos de lo desconocido a lo que confunde, porque en Estados Unidos es muy distinto el sistema. Hablar de impuestos, hablar del crédito, hablar de inflación, porque ya estamos tocando temas que empiezan a rozar con analizar política monetaria y cómo eso impacta el movimiento de los precios de los activos. Entonces, ¿qué te pareció la segunda plática, la de las confusiones? ¿Con qué te quedas de...? No, me encanta porque definitivamente, otra vez, la visión mexicana o la visión latinoamericana o de un extranjero de cómo es Estados Unidos es bien diferente a la realidad. Entonces llegamos como con la visión toda nublada y se cometen muchísimos errores. Ya he platicado de eso. Yo mismo he cometido muchísimos errores por esa visión, por esa miopía. Entonces, el aclarar conceptos para empezar a entender cómo se debe de analizar un proyecto en realidad de inversión y cómo no se deben de tomar decisiones basado en especulaciones. Creo que la gran aportación de Joe es, a ver, ¿vas a especular? Pues vete al casino, vete a las apuestas. Pero si realmente quieres un proyecto de inversión, deberías de analizarlo y debería hacer sentido desde el día 1, no esperando que nos vaya bien. Entonces, ahí pienso que hay una gran aportación al respecto. Y nuevamente, creo que fuimos abriendo los ojos de varios, vas viendo al público como, caray, es que tienes razón. Y no falta el que casi se da contra la pared y dice, qué bruto, o sea, ¿por qué hice esto? Sin decir nombres. No. Saludos. Pero sí, o sea, ves como, o sea, con esto me da la razón. Sí estoy mal, ¿no? En lo que está intentando hacer. Eso me parece interesante de cómo llega gente con la
aunque no tienen el mismo nivel de información, sí sospechan que a lo mejor no tomaron la decisión con los elementos correctos. Sí. Entonces es curioso, digo, de cierta manera no es que venimos a decirles están equivocados, pero la solita información los va llevando a esa conclusión sin que tú se los digas. Y en la tercera plática conectaste el tema de acceso a crédito, impuestos, activos. ¿Por qué estacionarte en activos? Y hablaste del fondo, hablamos del fondo de real estate. Del fondo de compra de parques de casas móviles. Totalmente. Donde tenemos el componente crediticio, porque estos parques, y los invito a que vayan a mandar a la descripción o que nos manden un mensaje para mandarles el link donde pueden aprender de cómo es que funciona la tesis de nuestro fondo de parques de casas móviles, nuestro fondo de real estate en Estados Unidos, donde estamos levantando capital para adquirir estos parques. Pero básicamente el parque está siendo apalancado, no se compra en efectivo. 60-65% hay crédito. Pero ¿de quién es ese crédito? Porque tú como extranjero no tienes acceso. Sí, te podrás comprar una casa, que yo siempre digo el ejemplo, te podrás comprar una casa en McAllen, pero no necesariamente vas a poder adquirir un activo de este tamaño siendo extranjero con crédito, que obvio no tienes historial. Entonces nos estamos apalancando el historial de alguien más. De ese alguien más somos nosotros. Te estás apalancando porque en Estados Unidos también te piden un aval, que se le llama garantía personal. Entonces, ese aval, pues no es fácil encontrarlo. Nosotros somos los avales de esas compras, de esas adquisiciones. Entonces, compra un parque de $5 millones con 60-65% de financiamiento. Pues no es fácil que te suelten 3.5, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Además, tiene un gran componente de beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque estás comprando un activo que va a volver a ser depreciado y que va a volver a ser deducido de gastos en un componente, en un porcentaje. Entonces, al tener eso, ¿qué es lo que ocurre? Que evitas impuestos o difieres impuestos. Entonces, es muy posible que empieces a tener un flujo de efectivo que es exento de impuestos o que tiene un cierto beneficio. ¿Por qué? Porque tú eres socio de una empresa en la que vas a recibir esa pérdida fiscal en el proporcional que tú hayas participado. Entonces sumas el apalancamiento con un beneficio fiscal, caray, empiezo a recibir ingresos. Entonces, y expuesto a una clase de activo que es atractiva, que es más segura, con una tesis de negocio mucho más resiliente. Hablamos en la mañana hoy con Joe de que su planteamiento, su manera de abordar bienes raíces hoy en día es activos que, además de que yo me sienta seguro con la exposición a bienes raíces, sepa que hoy que nadie tiene la bola de cristal y no sabemos si la economía va a ir así o va a ir así, me sienta tranquilo hacia ambas direcciones del mercado. Que me parece más prudente que especular con que no, yo ahorita estoy en CETES porque estoy esperando a cuándo sale más barata la casa en Woodlands. O yo ahorita más bien estoy comprando porque ya sé que va a subir porque no sé quién me dijo esto. No sé cuál sea tu opinión. Me siento más cómodo en este tipo de activos, pues menos especulativos. Porque de entrada no estás suponiendo que sabes el futuro. Es que dentro del apalancamiento del que hablamos, no nada más es apalancamiento financiero, es un apalancamiento en experiencia. Entonces aquí en el equipo hay una gran experiencia en negocios, hay muchísima experiencia en real estate y obviamente estamos tomando decisiones apalancados de toda esa experiencia, de ese conocimiento. ¿Tú crees que yo no se equivocó ya en algunas compras de activos? Claro que sí. ¿Crees que no me he equivocado yo en los negocios? Muchísimas veces, pero pues esos errores son los que te dan un aprendizaje, que te van dando una fórmula pues muchísima más certera para llegar a mejores resultados. Entonces, el hecho que se te cayó tantito pelo y haya unas canas por acá, pues te ayuda mucho a que realmente no vayas y te equivoques en lo mismo. Entonces, alguien que nunca ha ido a Estados Unidos, todavía no le duele nada de esto. Porque todavía no se tropezó, todavía no perdió dinero. Entonces me parece, ese apalancamiento a mí me parece fundamental. Oye, me río. En el grupo de Comprando América hay eso. Me río porque hemos hablado antes o hemos vivido que la gente que es más fácil explicarle la comunidad, la membresía, los beneficios, es gente que ya sufrió literalmente
con pérdida de no solo tiempo, también dinero, algún roce con el tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Desde el abogado que los asesoró mal, la marca que registraron mal, la sociedad que salió mal, la distribución que, es que no era nada más poner un pallet ahí en Laredo. Saludos a un amigo que eso hizo. Y la verdad es que a nivel negocio, las mejores distribuciones con las que mejor me ha ido a mí son empresas que ya lo habían intentado por su cuenta, fallaron, y cuando llego yo digo, tienes razón, ya perdí lana, mejor lo voy a intentar contigo. Y son más flexibles y más abiertos, más humildes a decir, bueno, vamos a modificar las cosas como tú dices, porque a mi modo ya fallé. Y con el tiempo, pues, nos ha ayudado mucho a crecer y a reventarla, ¿no? Entonces, eso de cierta manera es lo que traemos a la mesa. Que quien quiera conocer del fondo nos puede mandar mensaje y le hacemos llegar un video para que conozcan de qué se trata. Y pasando de eso y después del pequeño comercial, hablamos de visas, que es un tema que siempre se tiene que tocar porque siempre hay gente nueva, porque también tenemos la intención, es una pregunta que nos han hecho y te la voy a hacer ahorita. ¿Trump va a cancelar o no va a cancelar las visas E? ¿Siguen siendo una alternativa? Siguen siendo una alternativa porque finalmente esas visas son visas hechas por tratados de comercio que él no puede cancelar sin la aprobación de prácticamente el Congreso. Entonces, si bien es cierto que es un negociador fuerte, duro, tampoco es tonto. Y pues las visas de inversión pues llevan dólares a Estados Unidos de regreso. Y de cierta manera Estados Unidos es lo que quiere, que muchos de sus dólares regresen a Estados Unidos para darle otro empujón a este país. Entonces, al contrario, y lo hemos platicado con Tomás, dice, yo no veo grandes cambios. Es más, de repente siento hasta que son un poco más ágiles en la aprobación de las visas. Y las visas sí, un poquito más detallistas nos ha platicado Tomás pero lo cierto es que las visas C tienen niveles de aprobación superiores al 90-95%. En comparación de otras, como por ejemplo la TN de profesionistas, que para ir a emplear. ¿Qué porcentaje trae esa? No te sé decir, pero yo he vivido a título personal rechazos de esa visa. Varios rechazos. Con colaboradores. ¿No? O sea, más del 50% nos han rechazado. Wow. Y en cambio la visa E nunca nos han rechazado una. O sea, si nos la negaron una vez, lo volvimos a intentar. Sí, ok, te la doy. Entonces, siempre se ha llegado al resultado con la visa E. Hay una gran diferencia. Ahora, después de hablar de visas, que siempre es un tema necesario y creo que por lo menos los siguientes meses vamos a seguir insistiendo en eso. Que antes de que cambiemos el tema, yo quería comentar un punto bien importante. Hay personas que ya son miembros de Comprando América y que ya están utilizando los servicios de asesoría de nuestro abogado de cabecera, que es Tomás Reséndez, y la verdad es que todo el mundo está feliz. Y son decenas de visas las que hemos obtenido para tanto inversionistas como también para empleados. Entonces, creo que tenemos ahí un número interesantísimo que hasta me gustaría llevarlo como gráfica o como estadística. ¿A cuántas personas le hemos logrado sacar la visa a través de proyectos relacionados con Comprando América? Le voy a preguntar, me voy a quedar con el pendiente de ese dato y sin duda seguimos con el compromiso de seguir invitando a Tomás a los eventos y a los podcasts. Claro. Después de hablar de visas, hablamos de... Bueno, Joe nos vino a presentar cómo él analiza los deals inmobiliarios con un ángulo muy distinto del cual ya hemos hablado. Primero, él nos aclara que no busca estas casas con tickets de 1 millón, 1.5 millones, $700,000 y que tampoco las analiza en estas ciudades que son de fácil acceso, por decirlo de un modo, o que son las más frecuentes para los turistas y para los que les llama la atención algún tipo de estilo de vida particular, saludando a Miami. Entonces, ¿con qué te quedas de ese ángulo? A mí se me hizo muy interesante cómo presentó el caso. Yo no conocía a detalle, línea por línea, cuáles eran los gastos en los que incurría una propiedad de estas. Muy interesante también el análisis de cómo ese tipo de propiedades, en vez de sufrir cuando hay recesiones o cuando se desacelera la economía, lo ven bien, o más bien pueden subir las rentas porque la gente del bracket medio de casas baja ese tipo de casas, que estamos hablando de propiedades entre $100,000 y $150,000,
Y bueno, como esto en una repetición, aparte del efecto de apalancamiento, pues te permite construir el famoso cash flow del que Joe habla e insiste. Es que muchas personas cuando han ido a comprar casas o departamentos de Estados Unidos lo han hecho como si fueran a comprar un tiempo compartido en Cancún. O sea, se fueron de vacaciones, ahí les ofrecieron, oye, suena con ganas, pues sí me voy a lanzar y los números hace todo sentido. Pues sí, hace sentido porque te lo vendió, pero no necesariamente para ti como inversión, ¿no? Entonces, es importante saber analizarlo con personas que lo han hecho por muchos años. Y creo que hay mucho que pensar en no nada más, otra vez vuelvo al tema de especulación, que son de las cosas que a mí me gusta mucho cuando hablamos de esto, que no podemos estar esperando que sube de valor la casa para yo ganar dinero. No siempre y no todos los mercados suben. Lo menciono yo muchísimo, sigo varias cuentas, me informo de varios expertos en real estate y pues esos estados de vacaciones, o sea, vacacionales, a donde va el turismo mexicano y latinoamericano, como Florida, Texas, Arizona, pues son los que más han perdido valor en los últimos 3 años en Estados Unidos, valores post-pandemia. Y pues nadie se pone a analizar que, por ejemplo, Connecticut es de los estados que más ha subido. ¿Dónde está Connecticut? Le preguntaría a todo el que nos esté viendo o escuchando. Muchos quizás no saben o jamás han ido. Dime una ciudad en Connecticut. Entonces... Sé que está al norte. Sí, pero... ¿a qué ciudad puedo volar? ¿A dónde puedo ir ahí? Etcétera. Y pues no hay vuelos directos de Ciudad de México a Connecticut, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir a donde no todos van. Cuando todos invertimos en lo mismo, yo lo veo como ese episodio de Los Simpsons donde todo el mundo compra el boleto de lotería y todo el mundo se la saca y pues, ¿cuánto se llevó cada quien? $1, porque todos compraron el mismo boleto. Es lo mismo que estamos haciendo en real estate. Oye, es que mi compadre me dijo y otro, y todos van a donde mismo. Saturas el mercado, deja de ser negocio. Sí, que hablamos de que los precios de entrada en cualquier activo son importantes y Howard Marks dice que no hay ningún activo tan bueno como para dejar un buen rendimiento si lo compraste muy caro y no hay ningún activo tan malo como para no dejarte un buen rendimiento si lo compraste lo suficientemente barato. Entonces, eso es fácil de entenderlo, de aplicarlo en bienes raíces, que es un tema muy, muy demandado. Claro. Y ahora vamos a hablar de las novedades, porque presentaste 2 temas nuevos. Primero, presentamos un nuevo modelo de inversión exclusivo para inversionistas del fondo y para miembros, que es el Mobile Home Remodeling. Sí. Y también por primera vez lanzamos los nuevos 2 brackets de membresías. Entonces, si me puedes platicar un poco de eso. Bueno, primero que nada, Tomás, nuestro abogado, no conforme con que no están llegando clientes y qué bueno que le estamos ayudando a las personas a sacar una visa inversionista, nos dice un día, necesito visas más asequibles, o sea, proyectos con menos inversión. Traes algo de 150, de 200, qué padre, estás en la clase media, por así decirlo, no estás pidiendo $500,000 como otros proyectos, pero me gustaría ver cosas abajo de 100,000. Y nos daba el reto de 50, digo, estaba complicado, ¿no? Porque también me preocupa que la gente sí gane dinero. Que de cierta manera sigues con ese reto. Sí. Pero, o sea, pero quiero que puedan obtener una visa con 50,000, pero también que puedan ganar dinero, ¿no? No nomás que vayan a perderlo, porque muy fácil, ve y cómprate una franquicia de impuestos, de tax service, que te cuesta 50,000, te dan la visa y luego pues tronó y a los 3 meses ya no hay nada. También quiero que la renueves, la visa, ¿no? Entonces, platicamos de un modelo de remodelación de casas móviles en un punto muy particular de Estados Unidos, que es Sacramento, California. Un ticket de $80,000 de inversión, más un 10,000 de setup, un colchoncito de 20,000, pero pues básicamente estás en el rango de los $100,000 de inversión y con eso pudieras tramitar una visa de 2 a través de remodelar casas móviles, que bueno, hay una empresa que las adquiere muy económicas, tú las remodelas para ellos las revenden, te da a ganar un porcentaje, que no es una locura de rendimientos, pero también lo cierto es que con la bajada de las tasas de interés en México, Banxico, etcétera, ha estado bajando continuamente, pues ya dejar el dinero en el banco no es tan interesante, ¿no? Como si era a lo mejor hace 1 año, hace 2 años. Entonces, tenemos rendimientos decentes, nada del otro mundo, pero con la oportunidad de obtener una visa, no voy a decir pasivo, pero sí con muy baja actividad de parte del inversionista, que también porque tiene el respaldo de gente. Claro, tiene el respaldo de tener ya todos los contratistas que vas a tener que
administrar o pagar para poder remodelar las casas, y sobre todo que el flujo de la casa, pues ya hay una empresa que lo realiza. Entonces, y que es una empresa que tiene años haciéndolo. Claro. Que logramos que nos abriera la oportunidad para máximo 5 personas, que eso es algo que a mí también me gusta mucho. Los proyectos que sean muy exclusivos. No vamos a ir a desarrollar 500,000 casas en San Antonio que luego no podemos vender. No. O sea, aquí estamos hablando nada más de 5 personas que puedan invertir, y que creo que ya hay 2 o 3 lugares tomados. Entonces, me interesa mucho que si a alguien le interesa una visa económica, o sea, de baja inversión, que no tenga prisa, porque también hay que hacer los procesos. Tienes que hacer una remodelación antes de poder meter la solicitud y casi estar terminando la segunda. Pero no son los $400,000 de Florida, donde hay que perder dinero porque te den la visa. No, aquí sí vas a ganar con baja inversión. Y, oye, que no es suficiente para vivir. No, pero ya te podrás invertir en otras cosas. Pero mientras esto te da acceso a la visa, es una llave muchísimo más económica que las que andan por allá afuera, ¿no? Y respaldada con una gran experiencia y con el respaldo también de una operación y administración de un grupo de personas. Claro. Y bueno, pues creo que con eso podemos cerrar el recap de la cumbre. Sí, tenemos, si tú quieres participar, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, quieres participar con nosotros en estas cumbres, en los eventos privados que tenemos, en la asesoría, en la mentoría, en el acompañamiento, en la presentación de proyectos, porque cada mes hay nuevos proyectos, etcétera, pues tenemos 3 niveles de membresía, donde puede haber un acompañamiento muy grupal, donde puede haber algo muy exclusivo. Tenemos 3 niveles. Tú quieres participar, pues mándanos un mensaje. Mucha más información en comprandoamerica.com. Pero si quieres trabajar con nosotros, reunirte con nosotros, verte con nosotros y invertir y tener negocios con nosotros, Comprando América. Ahí tenemos las membresías. Mándanos un mensaje y agendamos una cita para que el equipo te platique a detalle cómo es que puedes, junto con nosotros, tomados de la mano, invertir, obtener visas y sobre todo generar dinero. Y nos mantendremos al tanto de los siguientes eventos, que habrá mucho movimiento el siguiente año. Correcto. Y recuerden que no hay nada más sexy que ganar dinero. Seguimos Comprando América. Gracias.